Hola a todos, somos estudiantes de medicina en la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui. Formamos parte del grupo número 9 de la Cátedra de Histología. Y el día de hoy hablaremos acerca de los receptores. Los receptores son estructuras especializadas en la detección de un estímulo y en su transformación en señales eléctricas, es decir, captan la información tanto del medio interno y externo del organismo y la transmiten al sistema nervioso central. Los receptores, a pesar de ser tan diversos y especializados, cuentan en general con una serie de propiedades o características universales. Entre ellas tenemos la excitabilidad, la sensibilidad diferencial y la adaptabilidad. La excitabilidad es la capacidad del receptor de reaccionar ante los estímulos nerviosos, al reaccionar a un área específica del cerebro y relacionarla a una reacción corporal o emocional. En cuanto a la sensibilidad diferencial, tenemos que cada tipo de receptor resulta muy sensible a una clase de estímulo sensitivo para el cual ha sido diseñado. Y en cambio es casi insensible a otras clases de estímulos. Un ejemplo de ello son los conos y bastones, los cuales son muy sensibles a la luz, pero casi o totalmente insensibles a una situación de tacto, de calor y de frío. Por último tenemos la adaptabilidad, que es la capacidad del receptor de ajustarse de manera parcial o total a cualquier estímulo constante después de haber transcurrido cierto tiempo. En cuanto a sus funciones, tenemos que estas varían dependiendo del tipo de receptor y su nivel de especialización, los cuales serán explicados más adelante. Sin embargo, dentro de unas funciones generales o las funciones que debe cumplir cada receptor están, en primer lugar, su función principal es la de captar los estímulos del medio tanto interno como externo. Actúan también como transductores, pues transforman la energía de los estímulos en potenciales de acción. Los impulsos nerviosos que se generan son conducidos por las vías aferentes hasta el sistema nervioso central, el cual procesa la información y genera sensaciones, percepciones y controla el movimiento y la homeostasis. Por último, son componentes de las vías aferentes somáticas, viscerales, generales o especiales. El tipo de receptor de cual se estudie depende de la señal o la respuesta a dar. En cuanto a la clasificación, tenemos que existen múltiples tipos de receptores y se clasifican de acuerdo a diferentes criterios. Tenemos entonces que los receptores, según el origen del estímulo, se clasifican en esteroreceptores, telereceptores, propioceptores y interoreceptores o visceroreceptores. Los esteroreceptores se localizan cerca de la superficie corporal, se especializan en percibir los estímulos del ambiente externo. Estos receptores, sensibles a temperatura, tacto, presión y dolor, son componentes de las vías aferentes somáticas generales. Los telereceptores reciben estímulos distantes. Los estímulos del olfato y del gusto se perciben en terminaciones nerviosas únicas en los órganos del sistema respiratorio y digestivo respectivamente, y se clasifican bajo la modalidad de aferente visceral especial. Los propios receptores son receptores especializados que se hallan en las cápsulas articulares, tendones y fibras intrafusales entre los músculos. Estos receptores, aferentes somáticos generales, transmiten impulsos sensoriales al sistema nervioso central, que se traducen en información que se relaciona y reconoce en el cuerpo, en el espacio y movimiento. Por último tenemos a los interoreceptores o visceroreceptores, que son receptores especializados que perciben información sensorial del interior de los órganos del cuerpo. En consecuencia, la modalidad que llevan a cabo es la función aferente, visceral y general. Reciben señales acerca de la temperatura corporal, la composición y el grado de acidez de la sangre, la presión arterial y concentración de dióxido de carbono y oxígeno respectivamente. En otra clasificación tenemos que los receptores, de acuerdo o según la naturaleza de su estímulo, se clasifican en mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, fotorreceptores, quimiorreceptores y varorreceptores. Los mecanorreceptores son aquellos que responden a estímulos mecánicos que pueden deformar el receptor o los tejidos circundantes. Los estímulos que activan los mecanorreceptores son el tacto, el estiramiento, las vibraciones y la presión. Un ejemplo de ellos son los corpúsculos de Pacini y de Meissner. Los termorreceptores
se estimulan con cambios de temperatura, es decir, variaciones de frío o calor, y ejemplo de ellos son los corpúsculos de Krauss y Ruffini. Los nociceptores son receptores sensibles al dolor, ya sea por esfuerzo mecánico, temperaturas extremas o citocinas como bradicina, serotonina e histamina. Los fotorreceptores detectan la luz y los cambios que se producen en ella. Un ejemplo de estos son los conos y bastones. Los quimiorreceptores detectan cambios en la osmolaridad de la sangre, concentración del oxígeno, dióxido de carbono, gusto y olfato. Tenemos entonces que también están los baroreceptores, los cuales perciben los cambios en la presión sanguínea. Por último, tenemos que según su situación o localización, los receptores pueden clasificarse en superficiales o intracelulares, dependiendo si se encuentran en la superficie de la célula o dentro de esta, aunque esto más que todo tiene que ver o está relacionado con la comunicación intra o intercelular. En cuanto a los receptores periféricos especializados, tenemos que las terminaciones dendríticas de ciertos receptores sensoriales situadas en diversas regiones del cuerpo, entre ellas músculos, tendones, piel, fascia y cápsulas articulares, se especializan en recibir estímulos particulares. Esta adaptación ayuda a la dendrita a responder a un estímulo particular o determinado. Dentro de estos receptores especializados están los receptores cutáneos, los cuales pueden ser mecanorreceptores encapsulados o no encapsulados. Los mecanorreceptores no encapsulados son receptores no mielinizados simples que se encuentran en la piel, tejido conjuntivo, alrededor de folículos pilosos, y entre estos están las terminaciones nerviosas petricales y los discos de Merkel. Las terminaciones nerviosas peritricales son las formas más simples de mecanorreceptores. Se ubican en la epidermis de la piel, en especial en las regiones de mayor sensibilidad, como la cara, la córnea del ojo, en donde se reaccionan a estímulos relacionados con el tacto, la presión y algunas terminaciones nerviosas desnudas que funcionan como nociceptores o termorreceptores. Por otro lado, los discos de Merkel son mecanorreceptores ligeramente más complejos, especializados en percibir tacto discriminativo y poseen una terminal nerviosa no mielinizada y expandida que se acompaña con las células de Merkel, que son células epiteliales especializadas que se entremezclan en los queratinocitos en el estrato basal de la piel. Tales receptores se localizan más que todo en la piel lampiña. También podemos encontrar los mecanorreceptores encapsulados. Entre estos están los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Pacini. Los corpúsculos de Meissner, cuya especialización es la disminución táctil, se encuentran o se ubican en las papilas dérmicas de la porción de los dedos y las palmas de las manos, en donde constituyen alrededor de la mitad de los receptores táctiles. También se hallan en párpados, labios, lengua, pezones, piel de los pies y del antebrazo. Los corpúsculos de Meissner miden de 80 a 30 micrómetros y se sitúan en las papilas dérmicas. En cuanto a los corpúsculos de Pacini, se localizan en la dermis y la hipodermis de los dedos de las manos y de las mamas, así como también en el tejido conjuntivo de las articulaciones y en el mesenterio. Estos mecanorreceptores se especializan en percibir presión, tacto y vibración. Los corpúsculos de Pacini son receptores ovoides y grandes que van de 1 a 2 milímetros de largo por 0,1 a 0,7 milímetros de diámetro. Cada receptor se compone de una fibra no mielinizada y de una mielinizada. Dentro de otros tipos de receptores cutáneos están los termorreceptores, los cuales son aquellos que responden a diferentes grados de temperatura o variaciones de temperatura. Existen tres tipos, que son receptores de calor, receptores de frío y nociceptores sensibles a temperatura. Entre ellos tenemos a los bulbos terminales de Krauss y las terminaciones de Ruffini. Los bulbos de Krauss son terminaciones nerviosas encapsuladas esféricas ubicadas en la región papilar de la dermis, articulaciones conjuntivas, peritoneo y las regiones genitales, y tejido conjuntivo subendotelial de las cavidades bucal y nasal, y son receptores de frío. Las terminaciones o corpúsculos de Ruffini están encapsuladas y se hallan en la dermis de la piel, lecho de las uñas, cápsulas articulares.
Estos receptores grandes, de 1 milímetro de largo por 0,2 milímetros de diámetro, se conforman con terminales mielinizadas y ramificadas. La cápsula de tejido conjuntivo que rodea cada uno de estos receptores está fijada a cada extremo y son receptores de calor. Por último, tenemos a la nociceptores. Estos son terminaciones desnudas de las fibras nerviosas mielinizadas y generalmente reaccionan a estímulos dolorosos que van por esfuerzo o daño mecánico, extremos de calor y frío o compuestos químicos como bradicibina, serotonina e histamina. Ahora hablaremos de los receptores musculares y tendinosos. Dentro de estos se encuentran los husos musculares y el órgano tendinoso de Golgi. El huso muscular se localiza alrededor de 3 a 10 pequeñas fibras musculares intrafusales afiladas en sus extremidades y que se insertan en las vainas de las fibras de los músculos esqueléticos extrafusales adyacentes y reaccionan a estímulos como el estiramiento de todo el músculo y por la contracción de las porciones terminales de la fibra intrafusal. Se observan dos tipos de terminaciones sensoriales en la región receptora del huso muscular, la terminación primaria y la secundaria. En cuanto al órgano tendinoso de Golgi, tenemos que es un receptor sensorial encapsulado por una cápsula de tejido conjuntivo conectada a una serie de 10 a 15 fibras musculares y se sitúan dentro de los tendones musculares e inmediatamente delante de las inserciones de las fibras musculares. Se estimulan por tensión muscular y este receptor proporciona al sistema nervioso información instantánea del grado de tensión de cada pequeño segmento de cada músculo. Culminando entonces con este tema de los receptores, a continuación hablaremos de la estructura general y composición de los órganos fotosensibles, es decir, de los ojos. Los ojos tienen 2 milímetros de diámetro. Están localizados en las órbitas óseas huecas. Son los órganos fotosensibles del cuerpo. La luz pasa a través de la córnea, cristalino y otras estructuras refractivas del ojo. La retina, que contiene bastones y otras estructuras fotosensibles como los conos y los anteriores nombrados anteriormente los bastones. A través de una serie de capas de células nerviosas y de sostén se transmite la información visual por el nervio óptico al cerebro para su procesamiento. El globo ocular se integra con 3 túnicas o también denominadas capas, de las cuales se pueden mencionar las siguientes. Tenemos una capa fibrosa, una túnica vascular y una túnica neural. La túnica fibrosa es aquella que forma la capa externa o la parte más externa del ojo y fuerte de la misma, y donde se insertan los músculos intrínsecos del ojo. Una túnica vascular, en la cual es la capa media pigmentada y vascular, y una túnica neural, que es la retina, que constituye la capa más interna del ojo. En la túnica fibrosa se insertan los músculos intrínsecos del ojo y fuera del ojo, pero dentro de la órbita, y se encuentra la glándula lagrimal, quien secreta el líquido lagrimal, quien humedecerá la superficie anterior del ojo y la superficie interna de los párpados. En cuanto a las capas del ojo, tenemos que son las siguientes, que ya habíamos nombrado anteriormente. Primero tenemos la túnica fibrosa, que esta se integra de la esclerótica y también la córnea. Primeramente vamos a explicar la esclerótica. La esclerótica es opaca y blanca y recubre los quintos sextas partes posteriores del ojo. La esclerótica se integra de fibras de colágeno tipo 1 entrelazadas con fibras elásticas, cuya disposición determina la forma del ojo. Está casi desprovista de vasos sanguíneos y es una capa de tejido conjuntivo fibroso duro, de 1 milímetro de grosor. Es la parte posterior de la misma. Esta capa de tejido conjuntivo mencionada anteriormente consta de fibroblastos, que son células planas y alargadas, y es la parte más profunda de la esclerótica. Se reconoce en melanocitos. Mientras que en la capa superficial de tejido conjuntivo denso de la esclerótica se insertan los tendones de los músculos extraosculares y dicha capa se encuentra envuelta por la cápsula de Turner, que es una vaina que recubre el nervio óptico y el ojo adelante hasta la región ciliar. Seguidamente tenemos la segunda capa, que es la córnea. Esta es transparente e incolora.
se recubre de una sexta parte del anterior del ojo. Seguidamente tenemos que es la porción transparente anterior y avascular y sumamente inervada de la túnica fibrosa que se abulta hacia adelante del ojo. Es ligeramente más gruesa que la esclerótica y se compone de 5 capas histológicamente distintas. Primeramente tenemos el epitelio corneal, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio corneal. Primeramente vamos con el epitelio corneal, que es la continuación de la conjuntiva ocular, que es el epitelio escamoso estratificado no queratinizado, compuesto de 5 capas de células que recubren la superficie anterior de la córnea. Las superficies más grandes tienen vellosidades y muestran zonas de oclusión. Las células restantes que forman la superficie o la parte más profunda de estas se interdigitan entre sí y forman desmosomas. Está inervado por muchas terminaciones nerviosas libres. Seguidamente tenemos la membrana de Bowman. Esta se halla inmediatamente profunda al epitelio corneal. Esta se trata de una lámina fibrilar de 6 a 30 micrómetros de grosor y está compuesta de fibras de colágeno tipo 1. Seguidamente tenemos lo que es el estroma. Esta es transparente, es la capa más gruesa de la córnea, ya que constituye el 90% de su grosor. Está compuesto por tejido conjuntivo colagenoso tipo 1 y estas fibras de colágeno se entremezclan con fibras elásticas incluidas en sustancia fundamental que contiene sobre todo sulfato de condroitina y sulfato de querato. Luego tenemos lo que es denominada la membrana de Descemet y el endotelio corneal. La membrana de Descemet es basilar, gruesa e interpuesta entre el estroma y el endotelio subyacente. Es delgada al nacer de aproximadamente unos 5 micrómetros y homogénea en personas jóvenes, pero en adultos mayores se gruesa y suele determinarse en aproximadamente unos 17 micrómetros. Seguidamente tenemos el endotelio corneal, que reviste la superficie interna posterior de la córnea. Es el endotelio escamoso simple y se encarga de sintetizar las proteínas necesarias para conservar la membrana de Descemet. Seguidamente tenemos lo que es lo denominado túnica vascular, también llamada uvea. Es la túnica media del ojo y está integrada por 3 partes, denominadas coroides, cuerpo ciliar e iris. La coroides es la capa pigmentada, bien vascularizada de la parte posterior del ojo, que se une de manera laxa a la túnica fibrosa. Se constituye de tejido conectivo laso que contiene múltiples fibroblastos e incluye vasos sanguíneos. Su color negro característico es debido a la cantidad de melanocitos que se hallan en él. Seguidamente tenemos el cuerpo ciliar. Este ocupa el espacio entre la cerrada de la retina y el iris. El cuerpo ciliar se compone de tejido conjuntivo laso que contiene múltiples fibras elásticas, vasos sanguíneos y melanocitos. Su superficie interna está recubierta por la parte ciliar de la retina, por lo que se conforma con un tejido cilíndrico simple pigmentario, mientras que la externa, que se orienta hacia la luz del ojo, es un epitelio cilíndrico no pigmentario. Por último, esta conformación está dada por el iris, que es la prolongación más anterior de la coroides que se sitúa entre las cámaras anterior y la posterior del ojo y recubre por completo el cristalino, excepto en la pupila. La superficie anterior consiste en anillos concéntricos, las cuales son la zona pupilar, la zona ciliar, la superficie anterior y la parte posterior. La zona pupilar está ubicada más cerca de la pupila. La zona ciliar es la más ancha. En cuanto a la superficie anterior del iris, está cubierta por una capa incompleta de células pigmentadas y fibroblastos, y la parte posterior del iris, que es lisa y está recubierta por la continuación de las 2 capas de epitelio de la retina que recubren el cuerpo ciliar. Este también cuenta con unos músculos, las cuales son el músculo dilatador de la pupila y el músculo esfínter de la pupila, que se localiza en un anillo concéntrico alrededor de la pupila. La contracción de dichos músculos modificará el diámetro de las mismas. Seguidamente tenemos lo que es denominado cristalino. El cristalino es un disco que se va a encargar de lo que es la parte más transparente del ojo, biconvexo y flexible. Está compuesto de células epiteliales y sus productos secretores. Este se conforma con 3 partes principales, que es la cápsula del cristalino, el epitelio subcapsular y las fibras del cristalino.
En cuanto a la cápsula del cristalino, es una lámina basilar de 10 a 20 micrómetros de grosor que contiene colágeno tipo 4 y glucoproteína. Esta estructura homogénea, transparente y elástica se encarga de refractar la luz, es decir, enfoca los rayos de luz en la retina. En cuanto al epitelio subcapsular, este se halla únicamente en la superficie anterior del cristalino. Se conforma de una capa de células cuboides que se comunican unas con otras a través de uniones de intersticio. Seguidamente tenemos las fibras del cristalino. La mayor parte del cristalino se compone de unas 2 células largas denominadas fibras del cristalino que se encuentran debajo del epitelio subcapsular, la cápsula del cristalino. Estas fibras son originadas por las células de epitelio subcapsular y pierden su núcleo y organelos. Luego tenemos lo que es denominado la retina, que es conocida como la túnica neural. Es la tercera túnica más interna del ojo y la más profunda, y es la porción neural que contiene las células fotorreceptoras conocidas como bastones y conos. La retina se forma con una capa pigmentada externa que se desarrolla desde la pared externa de la copa óptica. Esta está integrada por 3 estructuras muy importantes. Tenemos el disco óptico, la mácula lútea y la fóvea central. En cuanto al disco óptico, este está situado en la parte posterior del ojo. Es el sitio de salida del nervio óptico conocido como punto ciego, ya que es sensible a la luz debido a que esta carece de células fotorreceptoras. En cuanto a la mácula lútea, esta también es conocida como punto amarillo. Se halla de 2,5 micrómetros del disco óptico de color amarillo y en la parte de la retina. Por último tenemos la fóvea central, es el centro de la mancha amarilla y tiene forma de presión oval donde existe una mejor agudeza visual. La fóvea es una parte especializada de la retina que solo contiene conos. En cuanto al cuerpo vítreo, tenemos que es un gel refrigerante que se llena en la cavidad ocular posterior al cristalino. Está constituido por un 99% de agua, la cual contiene cantidades diminutas de electrolitos, fibras de colágeno y ácido hialurónico. Se adhiere a la retina en toda su superficie, especialmente en la hora serrata. En la periferia del cuerpo vítreo se observan macrófagos y células pequeñas denominadas hialocitos. A continuación presentamos entonces las capas de la retina. La retina es la tercera túnica más interna del ojo. La porción neural, como lo habíamos mencionado anteriormente, pero esta vez vamos a decir que está conformada por 10 capas. Estas capas son las siguientes. Tenemos una primera capa, que es el epitelio pigmentario, que se conforma con células cuboides y cilíndricas, cuyos núcleos se localizan en la base. Estas células están unidas a la membrana de Bronch y situadas entre la coroides y las células de pigmento. Se reconocen desmosomas, zonas de oclusión y zonas de adherencia en las membranas celulares laterales, que forman la barrera hematorretiniana. Una segunda capa, que es la capa de bastones y conos, constituida por células fotorreceptoras. Esta capa está principalmente formada por los segmentos externos e internos de las células fotorreceptoras y un cuerpo ciliar que conecta ambos segmentos. El extremo del segmento que contiene el fotopigmento, mientras que el interno contiene las organelas como mitocondrias y retículo endoplasmático rugoso. Su distribución en la retina es irregular, ya que los conos están altamente concentrados en la fóvea. Como consecuencia, este es el sitio de mayor agudeza visual. Una tercera capa, que es la membrana limitante externa, que es la región de la zona adherente entre la célula de Müller y los fotorreceptores. Una cuarta capa, la capa nuclear externa, consiste en una zona que ocupa sobre todo los núcleos de los bastones y los conos. Una quinta capa, que es la plexiforme externa, que es la que se localiza o donde se localizan los axones dendríticas o la sinapsis entre las células fotorreceptoras y las dendritas de las células bipolares y horizontales. En esta capa hay 2 tipos de sinapsis, plana e invaginada. Una sexta capa, que es la nuclear interna, compuesta por células bipolares horizontales, amacrinas y de Müller. Entre las células fotorreceptoras y las células ganglionares se hallan interpuestas neuronas bipolares que pueden estar en contacto con los bastones. Las células horizontales situadas en esta capa hacen sinapsis con las uniones sinápticas entre las células fotorreceptoras y bipolares. Las células amacrinas, que se hallan en los límites internos de esta capa, y las células de Müller, que son células del neuroglía que se extienden en el cuerpo vítreo y los segmentos internos de los bastones y los conos. Una séptima capa,
que es la plexiforme interna, que es la capa que se halla en las prolongaciones de las células amacrinas, bipolares y ganglionares entremezcladas entre sí. Tenemos una octava capa, que es las células ganglionares, que constituyen la última capa celular de la retina, dado que esta está formada por las neuronas cuyos axones van a agruparse formando las fibras de nervio óptico y cuyos cuerpos celulares de las neuronas multipolares de las células ganglionares se ubican en la capa y los axones de estas neuronas pasan al encéfalo. Una novena capa, que es la capa de las fibras de nervio óptico, es donde las fibras internamente de las capas ganglionares se encuentran y van a concluir todos esos axones, aproximadamente 1 millón de ellos, para formar un nervio único, el cual se conoce como el nervio óptico. Una décima capa, denominada membrana limitante interna, se compone de las láminas basilares de las células de Müller. Esta membrana es una delicada película íntimamente unida con el resto de la retina y está formada por las extremidades puntiagudas de las fibras radiadas de sostenimiento y por una especie de red que la rodea. Por último, tenemos que las relaciones anatómicas entre las diferentes neuronas retinianas son las siguientes. Primero, los segmentos externos de los bastones y los conos están rodeados por células epiteliales pigmentarias. Las células ganglionares de la retina son neuronas cuyos axones van a agruparse formando las fibras de nervio óptico. Las células ganglionares presentan como carácter constante el hallarse alojadas en sustancias unitivas esponjosas y envían numerosas prolongaciones finamente subdivididas en la capa granulosa. Las células de Müller actúan como células de soporte para la retina neural. Concluyendo con este tema, es válido aclarar que las fuentes fueron tomadas de referencias bibliográficas de confianza y se les deja a continuación por alguna duda o aclaramiento posterior. Dicho esto, gracias por escuchar y esperamos que haya sido de ayuda para sus estudios.